Pueblo del Señor, te invito a que tomes la palabra bendita del Dios Todopoderoso. En el Antiguo Testamento, toma la palabra y busca Segunda de Crónicas, en su capítulo 20, y vamos a leer juntos los primeros 6 versículos, del 1 al 6, y vamos a leer en el nombre de nuestro Dios Jehová. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y poder, que no hay quien te resista? Bendita es esta palabra, es gloriosa. Para nosotros es una gran bendición tener estos registros, estas historias, estos hombres grandes, en donde nosotros aprendemos, en donde nosotros tomamos las evidencias de un Dios grande, de un Dios glorioso, de un Dios poderoso, de un Dios que se manifestó literalmente y que aquel pueblo lo vio, lo oyó y testificó. Esa es la grandeza de un Dios que conocemos con el nombre de Jehová. Ahora, en nuestra dispensación, nosotros lo tenemos a Él, lo tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo, y todo esto encierra en una gran bendición para todos. El tema del mensaje para esta tarde: vence al temor y alcanzarás el poder de Dios. Usted escuche, abra su corazón y trate de entender lo que Dios tiene para usted en esta tarde. Pues todos venimos con ese deseo de glorificar y bendecir al Dios Todopoderoso, pero también de recibir esa palabra para ser instruidos. ¿De qué manera vamos a alcanzar nosotros el conocimiento, la sabiduría, si no es en este santo y bendito libro llamado Escritura? Bueno, Josafat reinaba en Judá, era el rey de Jerusalén. Se levantaron los reinos de Moab, de Amón, dice la Biblia, y estos eran muy numerosos. Pienso que el rey fue sorprendido. Le fueron a avisar que venían del otro lado del mar, de Siria, venían los ejércitos amonitas, y dice la Biblia que él sintió miedo, tuvo miedo, ver a un rey con su ejército, y que quede registrado que tuvo temor, que vino a él ese miedo de ver aquellos grandes ejércitos que venían. Bueno, ¿qué hizo él? El rey Josafat, bueno, tuvo que recurrir a Dios.
pidió al Dios Todopoderoso, convocó a las ciudades y empezó a clamar a un Dios todopoderoso. Él sabía, él conocía perfectamente, por medio de la palabra escrita y por medio de aquellos profetas que llegaban a él como consejeros suyos. Luego nosotros vemos que para vencer nosotros todo temor, todo miedo, fuera de nuestra naturaleza, debe de ser Dios. Y de esto voy a hablar en esta tarde. Espero que usted obtenga alguna respuesta, se edifique y yo sienta la complacencia de Dios en llevarle ese mensaje que nos alienta a todos. Bueno, tú vas a aprender, hermano, hermana, a vencer el temor, a vencer el miedo. Es posible que tú hayas visto grandes gigantes en tu vida. ¿Cuáles son esos gigantes? Bueno, son los problemas. A veces tú miras un problema tan grande que no lo puedes resolver, que no está en tus manos. A veces ves otro gigante en las situaciones. ¿Qué situación la que tengo? Y miras aquella dimensión como que no la puedes solucionar. Miras otro gigante, las dudas. Vienen esas dudas, esas dificultades, esos problemas, esas imposiciones, esas acechanzas. Y aún viene un gigante grande que es la enfermedad. Hay mucha gente que mira su enfermedad incurable. Mira su enfermedad que no puede, que la ciencia no pudo. ¿Qué hago? Bueno, para eso tenemos esta palabra, para poder solucionar toda situación en Cristo Jesús, para poder, hermanos, salir del problema, para poder ser sanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Josafat? Él convocó al pueblo de Judá, empezó él a pedirle a Dios, pero en esa convocación que hizo, él sabía perfectamente que debería de entrar al ayuno. Dice el versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Convocó a aquel pueblo. Él tenía la seguridad de su ejército. Pero también dice la Biblia que convocó al pueblo. Ya no solamente fue su ejército, sino que el pueblo también fue delante del altar, del templo. Y empezaron a clamar, empezaron a pedir que el Señor los librara de ese ejército. Empezaron a ayunar. Ellos estaban convocando, ellos estaban pidiendo, ellos querían que Dios les resolviera su situación. Y dentro del ayuno tuvieron respuesta. Y esta es la bendición de tener esta palabra, de cómo aquellos hombres surgieron, cómo se desarrollaron, cómo pudieron oír la voz de Dios y cómo dieron el testimonio para el mismo pueblo hebreo. Nosotros tenemos esta bendición, que el ayuno es una respuesta muy efectiva cuando hay problemas, cuando hay situaciones. Pero a veces el pueblo como que no quiere entrar, no quiere entender, o no quiere glorificar el nombre de Dios cuando tiene sus problemas. Le busca salida de una u otra manera. A Dios lo dejan por último. Les es más fácil ir con el médico, que es válido también, la ciencia. Buscan otros medios
¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese llamamiento? ¿Dónde está el que somos hijos del Todopoderoso? ¿Dónde está en cuanto a decir que tenemos un Dios santo, bendito, majestuoso y grande? Solo es confesión. La iglesia no es solamente confesión. Deben de haber hechos. Deben de buscar. Deben de tener esa comunión para poder recibir de lo alto. Pero a mí no me da derecho de que yo esté en la mejor iglesia, en cualquier ciudad, provincia o nación. Es una iglesia como esta. A mí me da el derecho de estar en la iglesia, literal, pero aprender a formar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que ahí viene, se marca la diferencia. A entender perfectamente que yo voy a la iglesia a adorar a un Dios todopoderoso. Dele gloria al Señor. Que voy a pedir esa ayuda. Voy a clamar, voy a suplicar. Y ese Dios grande me va a oír. Pero a veces el pueblo solo entra y sale de las congregaciones y a veces salen como molestos. Es que esa palabra, es que esa ya no la entendí, es que eso a mí no me gusta. Todo lo que está dentro de una congregación o debe de gustar, por sencillo que sea. Eso es consagrado a Dios. Eso es entregado a Dios. Entonces nosotros nos vamos a deleitar como pueblo suyo y vamos a entender que si llegamos a adorar, a pedir, vamos a recibir. Y si a esto nosotros le agregamos personalmente o a nivel de congregación, entrar a un ayuno personal por X problema, por X situación, o entrar a un ayuno congregacional que proclamó el pastor, vengan, vamos a orar y pida usted. O la persona se inclina en su hogar a clamar y ayunar. Esto es efectivo. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, encontramos que el ayuno era una base muy elemental para mover el corazón a Jehová. Porque esto es un sacrificio, esto es un esfuerzo que hacemos para demostrarle a Dios que lo necesitamos. Así de sencillo. Pero así de sencillo, mucha gente no le gusta el ayuno. Y a veces le anuncian o le enseñan el ayuno, pero se lo enseñan mal. A veces por ahí hay libros que dicen que usted en el ayuno puede llevar un botecito de jugo de naranja y estarlo tomando. O antes de salir el ayuno, tomarse una taza de leche, un vaso de leche. Ese no es un consejo para entrar a un ayuno. Si nosotros vamos a ayunar, vamos a entrar en la mañana sin desayuno, sin nada en nuestro estómago hasta las 6 de la tarde, que es un día. Esto es efectivo. Y mejor si usted lo hace en seco. Bueno, yo he sido un hombre de oración y de ayuno. Yo sé que es un ayuno de 7 días corrido y sin tomar aún agua. Nosotros le llamamos ayuno en seco. Esto es lo que al Señor le agrada. Y así es como nosotros vamos a moverle el corazón a Jehová. Pero esto se debe de enseñar en las congregaciones, cómo vamos a agradar a Dios en esa área de esfuerzo y de sacrificio. Sacrificar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y si uno lo hace mejor a nivel del hogar, es mejor todavía. Yo quiero dar palabra y vamos a ver en los tiempos de Joel y en los tiempos de Nínive. Jonás, yo quiero que usted busque la palabra. Busca Joel. Vamos a ver 2 registros en los profetas menores. Busca el libro de Joel. En su capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Hubo una convocación. En los versículos anteriores usted puede leer o lo lee en su casa, que había una situación bastante complicada. Pero el versículo 13 dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea,
congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Hubo una respuesta del versículo 4. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Había una plaga, había una situación en Israel. Entonces el profeta tuvo que convocar a los ministros, a los líderes, al pueblo en su totalidad, para que el Señor quitara esa plaga. Y efectivamente ya en los siguientes capítulos usted los puede ver o entender que Dios sí efectivamente hizo obra. Cuando aquel pueblo llegó y empezó a clamar, empezó a adorar, empezó a llorar, empezó a gemir y empezó a decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Luego, yo quiero que busque ahí en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. O sea que venía un juicio para Nínive, y Jonás fue el que reveló esta situación. Entonces el rey, al oír de un profeta que venía a juicio, proclamó ayuno, y no solamente las familias, sino que también los animales. No le den de beber o comer aún a los animales. Un ayuno general. Y cuando nosotros vemos el siguiente capítulo 4, vemos cómo Dios quitó ese juicio. Entonces a lo que yo quiero llegar y que usted me entienda es que el ayuno es poderoso. Estos son 2 registros nada más, por cuestión de tiempo. Entonces, cuando usted tenga una situación que no pueda alcanzar a resolver, que no entienda su problema, que tiene dificultades, que la parte económica está mala, vaya a Dios, clame a Él, entre a un ayuno y Él le va a responder. Nuestro Señor Jesucristo entró a 40 días de ayuno, porque Él debería de dominar las potestades, a los demonios, que eran un género malvado, o es, porque los demonios están, pero en su época debería de ayunar 40 días y 40 noches. Los apóstoles también ayunaron, la iglesia del primer siglo ayunó, resolvió. Ahora nosotros, en este siglo, en veces como que la gente, generalizando en las iglesias, como que se confía. Ah, es gracia, Dios ya murió, Jesús ya murió por mí, yo voy a mi iglesia, y una serie de situaciones, una serie de problemas, y mira gigantes, grandes gigantes, y no los puede derrotar. Pero cuando nosotros vemos a Josafat, él tuvo que convocar al pueblo. Por supuesto, ahí estaba el ejército, pero él sintió que el pueblo le iba a dar más fuerza en la petición.
en llegar a Jehová a decirle, Señor, ten misericordia. Pienso que el rey decía, mira estas mujeres con sus niños, ten misericordia de ellos. Entonces quiere decir que nosotros sí podemos proclamar un ayuno, podemos tener la victoria, podemos alcanzar la misericordia de Dios, podemos, hermano, mover el corazón al Dios Todopoderoso en cuanto a las promesas que tenemos en las Sagradas Escrituras. Podemos obtener nuestras bendiciones, no sé qué es lo que tú has pedido, no sé cuánto te ha resuelto Dios, cuánto no, pero yo digo que el Señor está presto para bendecirnos. De nosotros depende cómo vamos a pedir, de nosotros depende cómo nos vamos a llegar a Él, qué esfuerzo nosotros podemos hacer. ¿Cuánto le podemos decir al Señor? Mira, aquí está mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Aquí está, Señor, en mí aquí, yo estoy en sacrificio. El Señor le va a oír. El Señor le va a oír. Pero hay que hacerlo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Ahora bien, el centro, se puede decir, de esto, del mensaje, ¿cómo puedes vencer el temor en tu vida? ¿Cómo vas a vencerlo? Bueno, yo quiero ver una parte humana. He venido explicando el ayuno, la oración, el clamor a Dios. Pero la parte humana, lo que soy yo, en vez de nosotros queremos resolver las circunstancias, los problemas, conforme a nuestra naturaleza, nuestro entendimiento. Pero Pablo hizo referencia a la conciencia. Yo quiero ver esto para que usted entienda que nosotros podemos humanamente, pero cuando las honras son para nosotros mismos, pero cuando le damos la honra a Dios cambian los términos divinos. Entonces, yo quiero ver en Hechos de los Apóstoles, su capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Con buena conciencia he vivido hasta el día de hoy. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia que hablaba el apóstol Pablo es su alma, su corazón o su mente o su ser. Él era su conciencia, lo interno. Este es el hombre normal, este es el hombre que resuelve conforme a sus fuerzas, a su entendimiento, porque todos resuelven, todo el mundo resuelve. Pero cuando hablamos nosotros del Evangelio de Jesucristo, como dije, los términos divinos son muy diferentes para poder resolver. Y esta es la ventaja que tiene el Evangelio de Jesucristo a los que están allá afuera. Pero hay gente que no quiere ser, no quiere aventajar, teniendo ya las promesas, miles de promesas en las Sagradas Escrituras. Mucha gente está adoleciendo, mucha gente tiene unas finanzas pésimas, mucha gente muy enferma. Pero es porque no quiere entrar a reconocer esta palabra, que es el consejo anticipado de Jehová. Nosotros tenemos el consejo desde hace 4,000 años. Tenemos la palabra escrita, dada por los profetas. Tenemos a Jesús y tenemos a los apóstoles. Y tenemos los ministros de Dios, que tenemos una gran responsabilidad de llevar esas verdades a ustedes. Dele gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Yo voy a regresar a 1 Timoteo. Busca 1 Timoteo en su capítulo 4, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Usted lee los versículos anteriores y los siguientes, para que entienda esto. Yo solo tomo un versículo siempre por cuestión de tiempo, porque si yo tomo muchos versículos, pues el tiempo es bastante apremiante. Bueno, dice
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, la gente que anda en su naturaleza, están atados, están ligados, tienen situaciones en sus vidas, se encuentran con lazos, se encuentran con cadenas, y no pueden resolver porque andan en la anchura, andan en el camino no angosto. Bueno, hay gente religiosa que se mira dentro de un llamamiento, pero no está aprendiendo de las Sagradas Escrituras, no entiende el mensaje de Dios, no puede salir de su situación porque no le puede dar la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Es bien sencillo, solo es darle a Dios la honra y la gloria, porque Él es el Todopoderoso. Aquí no vamos a invertir. Usted lo que va a hacer, hermano, es ponerse de rodillas, pero a mucha gente no le gusta arrodillarse. Entra usted a su recámara, usted va a empezar a clamarle a Dios por su situación, por su problema, por su dificultad, por sus deudas, qué sé yo, lo que tenga. Y Dios le va a responder y dar testimonio públicamente. Entonces quiere decir, hermano, que esto es sencillo. Podemos resolver de rodillas, pero hay gente que quiere resolver de muchas maneras. Y hay gente que va hasta con los compadres que ya dejaron. A ver, con mi compadre, dicen todavía, diciendo ya gente elegida, que eso ya no cuenta con nosotros. Usted sabe quiénes son los compadres, los que llevaban a bautizar a los niños allá a la iglesia, tal. Te vienen en esos asuntos. ¿Y cómo Dios les va a resolver? O van a buscar a un amigo, es que mi gran amigo, es que mi gran cuate, o mi vecino, o mi familiar. Es posible que lo resuelvan humanamente. Alguien por ahí le dio. Pero no está en su totalidad. Porque no honraron a Dios. Y nosotros los creyentes vamos a honrar primeramente a Dios antes que al hombre. Entonces yo voy a doblar rodillas, voy a pedirle a Dios, Dios me va a mostrar, Dios me va a revelar. Así yo no soy profeta, dijo alguno ya, porque el pensamiento es milésimas de segundo, uno piensa. Pues no es necesario ser profeta. Únicamente que se humille, únicamente que usted dígale, Señor, esta es mi necesidad, esta es mi angustia, este es mi problema, y yo lo pongo en tus manos, y en el nombre de Jesús, tú me vas a bendecir, que dice Jesús en San Juan 14, versículo 13, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así dice la Biblia. Jesús está diciendo, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Busquen esos versículos por ahí. Entonces nosotros no permitimos que Dios se glorifique en su Hijo, porque no pedimos en su nombre. Estamos pidiendo literalmente, Señor, es que yo tengo esa necesidad, y como decía un evangelista, hay gente que ya le quiere retorcer para atrás el brazo a Jehová, a Dios. Yo cuando oí eso me puse a reír, entonces tengo cierta razón. Están presionando a Dios. Tienen esa angustia, pero no pueden resolver porque no le entregan a Él, a mi Dios, su necesidad. Vamos a aprender a hacer esto. Si no, hermanos, nosotros estamos en las diferentes congregaciones y no tenemos o no podemos resolver, pero es necesario aprender esto. Estoy hablando de que nosotros podemos resolver con palabra, con ayuno, con oración y con alabanza. Va a ver si me queda tiempo para hablar de esto, lo que pasó allá con el rey Josafat. Bueno, estoy hablando de la conciencia. Pero no, cada persona tiene un subconsciente en su naturaleza. Tiene lo que piensa. Es un hombre pensante. Esta es parte de la conciencia que Pablo habla. Y que nosotros en veces decimos, es que este no tiene conciencia. Luego encontramos que la parte que es subconsciente es un poco peligroso. ¿Por qué es un poco peligroso? Porque yo en mi pensamiento voy abrigando pensamientos
de atrás, lo que he vivido, lo voy acumulando en mi pensamiento. Esto es cuando decimos, es que ya me recordé. Pues esa es nuestra mente, es nuestra naturaleza. Pero dentro de este pensamiento hay un subconsciente. Y la parte peligrosa es de que se acumulan pensamientos buenos y malos. Si hay un pensamiento bueno, pues se va a desarrollar con bondad, con amor, con entendimiento y en paz. Pero si hay un acumulamiento de pensamientos dentro de la parte subconsciente nuestra, entonces esto es muy peligroso. Porque esta parte controla a la persona y hace actos que riñen con su misma persona porque lo hacen mal, riñen con Dios porque lo hacen transgrediendo la palabra, y así es como surgen los problemas. Si en la parte subconsciente yo tengo ese temor, entonces cuando yo me recuerdo y me recuerdo mal, ahí surgen situaciones en que yo voy a actuar mal. Y en ciertos casos, cuando se piensa en el subconsciente, surge el miedo. La persona tiene miedo. Porque hay un subconsciente que le está diciendo, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Vienen los temores. Entonces esto hay que vencerlo. Porque cuando una persona explota, hay un subconsciente que ha venido desde atrás, dije bueno o malo. Esa parte no la puede controlar porque pesa más o es más conflictiva que el pensamiento propio del ser pensante. La persona educada, la persona con principios, vaya con ética, si queremos llamar de esa manera. Cuando explota, empieza aquella situación que puede ser un problema, puede ser un disgusto, puede ser un pleito, puede ser una división. Y el mensaje es que usted entienda que nosotros somos seres pensantes con una capacidad bastante grande, pero hay un subconsciente también que se va guardado internamente en nuestro cerebro, en nuestra mente. Los términos, o los psicólogos, esto como que lo enfocan un poco mejor, yo no soy psicólogo, pero sí estoy hablando de esto. Entonces, hermano, es necesario entenderlo para que nosotros cuando las cosas no nos están saliendo bien, entendamos esta parte. ¿Qué recuerdos traigo de hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años? ¿Cómo los voy a dominar? ¿O cómo explotaron en el momento? ¿Cuánto daño me hice yo mismo? ¿Cuánto daño hice allá? Lo podemos ubicar según la Biblia, una persona que anda en la carne, una persona que no anda en espíritu, una persona que actúa locamente. Después se arrepiente. Personalmente, la persona dice, me arrepiento, que lo que hice. Y es válido tomar esta acción. Pero ya dentro de la Biblia, esto es diferente. Oiga, esto es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque esta parte la controla el Espíritu Santo. Y este es el Evangelio de Jesucristo. Y esto es lo que debemos de enseñar a nosotros los ministros de Dios, que necesitamos el Espíritu Santo para que controle nuestra parte interna y que lo exterior sea de buen testimonio, sea de paz, sea de gozo, sea de compañerismo, sea de hermandad o para el prójimo. El cristiano debe de distinguirse, pero debe de aprender en las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué menciono el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, hermano, controla a la persona desde el corazón, porque ahí está el Espíritu Santo. Le hemos enseñado Gálatas 4:6. El Espíritu Santo está en el corazón de la persona. Luego, el Espíritu Santo está moviendo esos sentimientos dentro del Evangelio en amor. Oiga esto, en amor. O sea que yo voy a tener amor. Amor, y ese amor a mí no me va a dejar hacer ninguna maldad. A mí no me va a dejar hacer cosas que no le agradan a mi Dios. Pero hay que tener esos cuidados. Bueno, voy a dar unos versículos.
Busca Primera Juan para confirmar esto que estoy hablando. Primera Juan, su capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Mira, esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice Dios. Que aquellas personas que le permiten al subconsciente, estando dentro ya del Evangelio, eso no lo han sacado, eso no se lo han entregado a Dios, esas áreas, el rencor, envidia, qué sé yo, lo que pueda haber, no se lo han entregado a Dios, sino que lo están guardando y no le dan lugar al Espíritu Santo para que esa persona sea libre. El Señor nos ha llamado a que seamos libres. Dice la Biblia, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto dice la palabra. Pero debe de haber amor. Y no es el amor personal, porque es opacado cuando los instintos todavía son personales y no han sido restaurados por el Espíritu Santo. Entonces, el amor echa fuera al temor. Si yo voy a amar a mi hermano, yo no lo voy a ofender. Si yo amo a mi familia, yo la voy a cuidar. Si yo amo a mi amigo en el trabajo, yo voy a ser sincero y leal con él, no lo voy a traicionar. Este es el Evangelio de Jesucristo y esto debe de aprender el pueblo de Dios, porque si no es un desastre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, el amor dado al hombre dentro de lo sobrenatural es dado por el Espíritu Santo. Romanos 5:5, yo quiero que usted busque la palabra. Romanos 5:5. Vamos a ver esta parte. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo estoy confirmando que debemos de tener ese amor para no tener las dificultades que en veces el creyente desarrolla en sí mismo y después pelea con Dios. Señor, ¿por qué me dejas? Señor, ¿por qué te olvidas de mí? Señor, a mí nadie me quiere. Y la persona es quien está desarrollando sus propias consecuencias por no amar. Esto es lo primero que aprendí, hermanos, a amar. Esto fue lo primero que yo aprendí a amar, porque fue el primer versículo que yo subrayé en rojo, con estos versículos de primera de Juan. Aprendí a amar y entendí que si yo voy a amar, no voy a llevar dificultades y no me van a dar dificultades. Y el Señor dice, dando es como recibimos. Si yo doy amor, voy a recibir amor. Si yo doy falsedad, voy a recibir. Entonces todo esto, hermano, debemos de considerarlo en las Sagradas Escrituras. Es el Espíritu Santo internamente trabajando en el creyente, pero si no le permite al Espíritu Santo ese trabajo, pues su instinto es en la carne. Y puede hacer muchas cosas. Y hay mucho mal testimonio en todas las iglesias del mundo. Hay testimonios pésimos de pueblo de Dios y aún de ministros de Dios. Testimonios pésimos, porque andan en su instinto. Pablo dice, en la carne, bíblico. Los deseos de la carne, dice. Bueno, entonces, si nosotros necesitamos ese amor dado por el Espíritu Santo, vamos a saber entender que es un fruto del Espíritu Santo. No es nuestro. Por eso vamos a permitir al Espíritu Santo que nos dé ese amor, para tener esa seguridad de amar aún al prójimo. Porque la iglesia no solo se va a amar a sí mismo como iglesia, tiene que amar al necesitado. Aquel que tiene problemas hay que ir con él. Aquel que no ha podido resolver hay que llevarle el nombre de Cristo. Pero a veces la iglesia no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el mismo miembro está solvente. Entonces es necesario saber esto. Gálatas, voy a confirmar los frutos del Espíritu Santo. Gálatas, su capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, oiga, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre. Me sigue hablando por revelación el apóstol Pablo. Pero el primero que encontramos, más el fruto del Espíritu, es con mayúscula. Espíritu Santo. No es mi espíritu, que es el Espíritu Santo. Es amor, gozo y paz. Estas son las bases del cristiano. Debe de ser un hombre gozoso, una mujer gozosa, una mujer de gozo, una mujer que tenga paz, pero debe de tener el amor. Porque si yo no tengo el amor divino, si yo no tengo esa renovación, esa transformación, el haberme entregado a mi Dios completamente, tengo reservas. Y estas reservas a mí me complican. Porque yo tomo parte de mi naturaleza y estoy tomando parte de la palabra por cobertura. Entonces es necesario entender que nosotros, el amor que necesitamos, que sea fruto del Espíritu Santo. Y esto viene del corazón viene a la mente y luego a lo exterior. Eso lo hemos explicado en 1 Corintios, su capítulo 2. Es necesario, pueblo del Señor, que nos amemos unos a los otros para guardar el mandamiento. Pero si no nos amamos unos a los otros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué figura tenemos nosotros en Cristo? ¿Qué tanto valor tiene la sangre de Cristo en nuestra vida? Entonces, hermanos, salgamos de ese cajoncito. Muchos tienen todavía su cajoncito que no lo quieren dejar. Salgan de ahí. Es necesario. Ay, es que es tan difícil el Evangelio para que está en el Evangelio. Si es difícil para que está en el Evangelio. Los que estamos en el Evangelio nos estamos instruyendo. De la iglesia del Señor, pues saber, dijeron que qué bueno. Nos estamos instruyendo. Estamos recibiendo esa palabra. Estamos caminando bajo cobertura. Estamos caminando bajo el nombre que es sobre todo nombre de Dios. ¿Sabe qué dice Salmos? Él guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida. Y aún dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si yo voy a temerle, Dios me va a escuchar, me va a cuidar, va a resolver mis situaciones en la parte espiritual. Porque siempre que hablamos de bendición, yo digo, esto es lo sobrenatural. Esto es lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras. Pero también hablo de diligencia. Porque hablar sobrenatural también debe de hablar uno, la parte secular, la parte activa de uno. Porque si yo solo voy a decir es que Dios sobrenatural, pues hombre, alguien dirá, pero ¿y cómo Dios va a venir a mi resolverme así, tan por así? La diligencia nuestra es, como dije, doblar rodillas. Tener ese temor a Dios. Buscar ese amor del Espíritu Santo para no golpear ni ser golpeados, porque en veces damos palabras que son espadas, palabras de aguijón, dice la Biblia, Proverbios. Entonces vamos a tener cuidado, hermanos, para no ofendernos unos a los otros, porque somos santos. Hay que buscar el amor de Dios para poder nosotros, hermanos, tener ese dominio. Y algo más, yo quiero que busque 2 Timoteo. Hay otro versículo de apoyo. 2 Timoteo, busca la palabra, 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, hermano, que el Señor ha restaurado nuestra naturaleza, nuestro espíritu, porque está con minúscula. No hemos recibido espíritu de temor, ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces necesitamos ese amor, necesitamos ese dominio propio. ¿Y cómo yo lo voy a tener? ¿Cómo lo voy a adquirir? Bueno, entonces diciéndole al Señor, Padre, ayúdame, yo quiero honrarte, yo quiero hacer las cosas bien hechas. Dame ese dominio propio, que cuando yo sienta algo, tú me detengas, o que yo sienta, o que por la palabra yo tenga un escudo, o por el Espíritu Santo que me detenga. Esto es
pedirle a Dios el dominio propio. Pero hay gente que no tiene ese dominio propio. No ha alcanzado el amor. Entonces, como no tiene el amor, no ágape, porque a veces por ahí se van los ministros, el amor del Espíritu Santo. Entonces el amor filial, eso es humano. El amor del Espíritu Santo de Romanos 5:5, que viene por el Espíritu Santo a nuestro corazón. Y aquí está diciendo Pablo en la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, pero en veces nos acobardamos, con cosas pequeñas, y en veces nosotros las hacemos gigantes. Ay, no sé qué, mire qué situación, poniendo peros, situaciones, problemas y topes. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, dice el apóstol. ¿Será posible esto? ¿Será posible? Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, hermano. ¿Será posible que podemos? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Porque él había aprendido a vivir con escasez, en abundancia, con hambre, bien comido. Porque dice la Biblia. Entonces nosotros vamos a aprender esto. Vamos a tener esa instrucción que tenemos, la parte económica, pero que también puede venir un problema. Pues vamos a resolverlo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Yo voy a tener dominio propio para poder, hermano, resolver esa parte. Pero si yo no tengo ese dominio propio, ese amor, entonces yo no puedo resolver. Y con Dios no tengo la solvencia total, porque Dios sabe que yo no amo. Y si no amo a mi hermano, es dificultoso decir que yo amo a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Se mira complicado esto. Dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria a Dios. Pero sí podemos. Sí podemos. Diga, sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Oh santo. Esta es una bendición que nosotros tengamos esta parte revelada. Esta palabra que nos da la confianza, nos da la seguridad. Pero hay gente que es confianzuda en la iglesia, pero no tiene la confianza de Dios. Son cosas diferentes. Nosotros vamos a permitirle que Dios se vuelva a nosotros. Y que de veras si lo tuteamos es porque nuestro amigo, todo el mundo dice, Dios dame, como que fuera nuestro hermano, es válido. Se tutea a Dios y Dios es santo, 3 veces santo, y Él no puede ver al pecado o al pecador, Él nos mira en Cristo Jesús. Pero sin embargo nosotros somos a veces atrevidos o la costumbre que hemos tomado, porque todos lo tratamos así. Ayúdame Dios, con esa gran amistad, y en veces ni la tenemos con Dios. Apóstol, usted ya exagera. Le voy a decir que no. Busca, vamos a ver, Santiago, su capítulo 4, versículo 7, le voy a confirmar que no. Santiago, capítulo 4, versículo, vamos a ver, 4:4. Dice Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y hay miles y miles y miles en todo el mundo de cristianos que son enemigos de Dios, porque andan en el mundo. Y cuando nosotros decimos el mundo, andan en pecado. Son enemigos de Dios. Y muchos cantando, adorando, y no saben que son enemigos de Dios porque no escudriñan esta palabra, o porque los ministros no les abren los ojos, no les abren los oídos, porque el ministro no llega a su corazón por medio de la palabra. Es necesario, hermano, hermana, pueblo del Señor, que nosotros estemos dentro de esta palabra para tener los derechos de Dios. Bueno, viene la segunda parte de Josafat. El Señor le dijo al rey que él no iba a pelear la batalla. Después de que oyó el clamor, que toda aquella gente, su pueblo, el mismo rey y su ejército clamaron,
Y dijeron, Señor, aquí estamos en sacrificio. El Señor les respondió y Él les dijo que deberían de creer y esperar la victoria. Mire, qué bendición cuando nosotros tenemos estos registros. ¿Y qué pasó? Que en medio del pueblo el Señor levantó un profeta. Levantó un profeta y este habló. ¿Qué dijo él? Bueno, crean a Dios. Él va a la victoria. Únicamente organicen a los levitas, porque ahí estaban los cantores, ahí estaba todo el pueblo. Y dice la Biblia que cuando los cantores empezaron a dar la alabanza, Dios les puso una emboscada que entre ellos mismos se mataron. Cuando el pueblo ya llegó al campo de batalla, se habían matado entre ellos mismos. Dios les puso una emboscada. Entonces creo lo que dijo el profeta. Esta batalla no es de vosotros, sino que es mía. Ahora nosotros, hermano, vamos a entrar a esto. Vamos a estar dentro de la palabra, dentro de la alabanza, dentro del ayuno, dentro de la oración. Y decirle, Señor, tú vas a arreglarme esto. Tú vas a solucionarme esto. Yo confío en ti, Señor, y usted espere, pero con diligencia. Con diligencia. Porque parte que usted la va a entender y lo va a guiar por su entendimiento, y otra parte que el Espíritu Santo lo va a llevar para darle a usted la seguridad donde usted va a encontrar la solución de sus problemas. Si no lo hacemos de esta manera, hermano, pues estamos dentro del Evangelio bendito, santo y glorioso de mi Dios en Cristo Jesús, pero una serie de problemas. No es que yo soy pobre, usted mire, yo entré a la iglesia pobre y así voy a seguir pobre. Pues el Señor no nos ha llamado ni para ser pobres ni para ser ricos, sino para que le demos la honra y la gloria a Él y busquemos nuestras bendiciones. ¿Qué dice Jesús? Lo que dice la palabra. Jesucristo, habiendo sido rico, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos en Él. Busquemos estas riquezas en Jesús. Si en su nombre es que pedimos, Él es el que va al Padre, Él es el que intercede por nosotros. Pidamos ordenadamente y Dios nos va a bendecir. Hay que buscar esta palabra. Aquí tenemos la revelación. Así como aquel profeta, el Señor lo levantó y dijo, no es de ustedes la batalla. Yo la voy a ganar. Organiza a los levitas. Entonces la pusieron por orden y cuando empezaron a cantar, vino Jehová y les puso una emboscada y aquellos se mataron entre sí. ¿Qué podemos creer nosotros en esto? Bueno, Señor, por favor resuélveme. Yo voy a entrar a unos ayunos, lo voy a hacer de esta manera. Yo voy a estar 3 horas clamándote. Usted le está exponiendo a Dios su problema, pero está actuando y usted está diciendo que lo va a agradar. Pero hay gente que solo con llorar quieren bendición. Si llorar cualquiera llora por un problema, por una situación. Solo por llorar quiere que Dios le resuelva. En la Biblia, Dios es amor, Dios es misericordioso, Él atiende a su pueblo. Pero tenemos 66 libros en donde tenemos la revelación de cómo vamos a pedirle a Dios que nos dé de su bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén, diga hermano, con solvencia, amén. Amén. Dígale, Señor, que yo quiero ser bendecido. Yo quiero ser bendecida. Agréguele, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Señor, que yo entienda esta palabra para hacerlo bien. Quiero decirles algo. Yo quiero de este mensaje testimonios. Porque ya los he recibido, me los han dado. Yo quiero que alguien que me diga, mira hermano, de ese mensaje que usted dio, yo actué, yo dije, yo invoqué y Dios me resolvió. Bueno, yo le voy a decir, gracias hermano, gracias al Señor. Yo soy un vaso en las manos de mi Dios. Soy un ministro de Dios. Y me gozo y me alegro cuando me dan testimonio de la solvencia económica del pueblo. Porque lo están haciendo correctamente. Bueno, entonces ahora vamos a ganar la batalla. Vamos a ganar la batalla. Usted ya tiene un mensaje de 55 minutos. Ahí está en internet. Usted puede buscar en internet
Si usted quiere irlo por pedazos, por un día, otro día, para que este mensaje entre a su corazón, solo abra la página web de nuestra iglesia. Bueno, entonces yo le doy gracias a Dios por esto, por esa palabra que fluyó en mi corazón por el Espíritu Santo. Usted agradezca al Señor que tuvo la oportunidad de estar oyendo este mensaje y que venció, que pudo venir al templo. Así es que Dios me lo bendiga, Dios lo guarde.